Mi nombre es América Natalia Redondo Fuentes y voy a hablar sobre la metrología, medición y su importancia en la industria. Instrumento de medición de corriente eléctrica. Un voltímetro es un instrumento electrónico usado para medir la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos en un circuito eléctrico o electrónico. Amperímetro. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Disponiendo de una gama de resistencia Shunt, se puede disponer de un amperímetro con varios rangos o intervalos de medición. Ohmmetro. Un ohmmetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. Su diseño se compone de una pequeña batería que para aplicar un voltaje de la resistencia de baja medida para luego mediante un galvanómetro medir la corriente circuito a través de la resistencia. Wattmetro. El wattmetro es un instrumento que sirve para medir la potencia eléctrica y también el suministro de corriente que tiene un artefacto determinado. Al ser una función del amperímetro y voltímetro puede determinar la diferencia que existe entre ambas, para así posteriormente revelar el número de watts por unidad de tiempo que son otorgados al artefacto por la corriente, bien sea continua o alterna. Wattorímetro. El wattorímetro se realiza en condiciones de plena carga y al 10% de régimen de la carga. A plena carga, la calibración consiste en ajustar la posición de los pequeños imanes permanentes hasta que el medidor de las lecturas correctas. Existen contadores electromecánicos y electrónicos, siendo este el ocupado actualmente. Los electromecánicos utilizan bobinas de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas de un disco que bajo la influencia de los campos magnéticos produce un giro que mueve las agujas del cuadrante. Los contadores electrónicos utilizan convertidores analógico-digitales para hacer la conversión. Termopares. Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos diferentes unidos en un extremo. Cuando la unión de los metales se calienta o se enfría, se produce una tensión que es proporcional de la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambre. Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Las tres más comunes son las calibraciones tipo J, K y T, de las cuales el termopar tipo K es el más popular debido a su amplio rango de temperatura y bajo costo. Pirómetro de radiación. Un pirómetro de radiación es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura a distancias. Tienen un rango de temperatura demasiado amplio que va desde los menos 40 grados hasta los 4000 grados. Se emplea sobre todo para medir objetos o sustancias en movimiento. Existen tres tipos según la forma en que captan la radiación de la temperatura. Pirómetro óptico. Es aquel que se puede medir la temperatura de una sustancia a partir de la radiación que emana de su cuerpo, para lo cual se necesita estar en contacto con ella. Pirómetro de radiación. El pirómetro de radiación capta la radiación emitida por el cuerpo cuya temperatura se requiere determinar. Pirómetro de resistencia. El pirómetro de resistencia es aquel que mide la temperatura del objeto o cuerpo a través de un cable delgado que se pone en contacto con este. El calor produce el cambio de resistencia eléctrica del dispositivo que hace una medición de la temperatura del objeto a partir del dicho calor. Pirómetro ultrasónico. El medidor ultrasónico es un dispositivo multifuncional que dispone de diferentes sensores opcionales. También se puede conectar al medidor ultrasónico,
un sensor de temperatura superficial. Con ese sensor puede medir la temperatura superficial de un objeto entre menos 50 y más 125 grados. Para concluir esto, un instrumento de medición es una herramienta que se usa para medir una magnitud física. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos, fenómenos en el mundo real. Como unidades de medidas se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el cual se hace esta conversión lógica, la acción que se realiza para obtener los datos de medición y todo el proceso de comparación con los patrones definidos se conoce como medición. Pues esto sería todo. Muchas gracias.